Por ejemplo, para la fonación, nosotros sabemos que los labios, la lengua se colocan de cierta forma para poder emitir ciertas letras, ciertas palabras. Y esto va a determinar, sí, que por ciertas acciones el paciente sienta que se le desplaza su prótesis, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto es muy importante, no para agarrarnos a quitar, no, voy por partes, ¿sí? Voy a ver qué función es la que me lo está alterando y por lo tanto qué músculo es el que el que lo está desplazando, determinar el origen, determinar la inserción y eliminar esos puntos que son los que me estarían desplazando la plaquita, ¿sí? ¿Quién va para cirugía y endoperio? ¿Sí? Para ustedes, ¿qué importancia tendría esto? Pues anatomía. Miren, ¿saben por qué siempre que hacemos una cirugía de terceros molares terminamos con problemas de ATM? Por la desinserción de los músculos. Desinsertamos a los músculos. Cuando yo hago una cirugía de tercer molar superior, desinserto al pterigoideo externo, su fascículo inferior. ¿Y qué hago? Lo pongo a donde se me antoja. Nunca se me ocurre volverlo a acomodar en donde iba para volver a insertar donde estaba. Entonces mi músculo empieza a jalar disarmónicamente. ¿Sí? Chequen. Simplemente cuando llegan a hacer una apicectomía en algún incisivo, en algún canino superior, ¿sí? La simetría que presenta el paciente después al sonreír, ¿sí? Es muy notoria. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Afortunadamente tampoco el paciente se da cuenta, pero habrá algún doctor ya más que lo revise ese paciente y que le diga, ya te jodieron, mira, ¿cómo te dejaron? ¿Qué músculo no insertaron adecuadamente aquí? El mirtiforme. ¿Y aquí? El elevador común del ala de la nariz y el elevador propio del labio superior. ¿Y aquí? Los ciáticos. ¿Sí? Es más, a nivel del canino desinserto al canino y resulta que ahora me quedó más corto. ¿Sí? Y ahora cada que se enoja, se le eleva más el labio. Sí, ¿sí va quedando claro? ¿Sí? Y nadie se da cuenta de esto. Es más, si ustedes le preguntan al endoperio, puede ser un colgajo para hacer un raspado y curetaje por colgajo. Oiga, voy a insertar mis músculos. Quítate de eso. O sea, aquí la cosa es cubrir, la cosa es... No, todo es importante. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver la otra parte que sería la de irrigación y drenaje. ¿Sí? Yo necesito saber dónde cortar. Porque, bueno, hasta el plomero, si yo le pido que me ponga una llave de agua aquí, y el plomero dice, ¿sabe qué? Necesito los planos. Porque yo no sé si al agujerar ahí le dé algún tubo de luz. Quizás hasta de gas. ¿Por qué no? Entonces, deme los planos. ¿Qué le tendríamos que pedir a nuestro paciente para entrar a trabajar como un plomero? Los planos. Nada más que va a decir el paciente, ¿sabe qué? Que los planos usted los estudió. ¿Y esos planos se llaman? Anatomía. Ustedes hasta ahora han trabajado así, miren. Le doy aquí. Uy, qué bueno que no le di. ¿Sí? Corto acá. Tampoco le di a nada. Qué bueno. Y después de 10, 15, 20, 25 años, 30 años, ¿qué decimos? Es necesario. Mira, yo tengo 30 años trabajando, no me lo sé y nunca me ha pasado nada. Qué bueno. Pero el día que nos pase,
¿Sí? Le damos simplemente a una arteria facial. ¿Sí? Y o el paciente se nos desangra, o llega a su casa y se muere por una embolia. Y ¿a cuántos de nosotros nos habrá pasado? ¿Cuántos de nosotros habremos dejado ir al paciente y muere en la noche por una embolia? ¿Quién va a sospechar que nosotros fuimos? Si solo fue al dentista y el dentista atiende dientes, él no está atendiendo corazón, entonces no hay ningún problema. Bueno, pues sí, los llegamos a matar. Entonces, eso sí, nos enteramos después de 2 o 3 meses porque este paciente no ha venido. ¿Sí? Y hablamos porque nos preocupa el trabajo que ya tenemos adelantado. Y hablamos, no, pues ¿qué creen que murió? Por cierto, doctor, doctora, murió exactamente en su última cita que tuvo con usted. ¿Qué caray? No, pues no, yo no, quién sabe quién fue. Ya venía sentido. Bien, empezamos con el corazón. Con el corazón. ¿Qué vieron? Dice bien, para empezar, nosotros tenemos que el corazón es un órgano, es una bomba, ¿verdad? Que nos va a estar bombeando sangre, ¿sí? Tiene una forma piramidal. Con base superior, ¿sí? Base superior derecha, ¿sí? Vértice inferior izquierdo, base superior derecha, vértice inferior izquierdo. Presenta 3 caras. Una cara anterior llamada costoesternal, que se relaciona con el esternón y las costillas. Una cara inferior diafragmática, que se relaciona con el diafragma, ¿sí? Y una cara posterior esofágica, que se relaciona con el esófago, ¿sí? Todo esto tiene mucha importancia, ¿sí? Este corazón lo vamos a encontrar en la cavidad torácica, en su parte media, llamada mediastino medio anterior. El corazón está en la cavidad torácica, en el mediastino medio anterior. Ahí está el corazón. Se va a relacionar, fíjense bien, se relaciona con los pulmones en la parte lateral. En la parte lateral se relaciona con los pulmones. Mi paciente que tiene una cardiomegalia, ¿por qué tiene insuficiencia respiratoria? Porque el corazón está más grande y a los pulmones los hace más chiquitos. ¿Y por qué mi paciente de 30 años tiene cardiomegalia? Puede ser insuficiencia cardíaca. Paciente de 30 años con hipertensión arterial. Puede ser deportista. Es un deportista, ¿verdad? Es un deportista. Los pacientes menores de 30 años con cardiomegalia son deportistas, pero deportistas sintéticos, de anabólicos. Es que no son anabólicos, son aminoácidos. Son pura proteína. ¿Qué creen? Estamos en lo mismo. ¿Sí? Entonces, ese paciente de 30 años, por favor, se me puede morir de un infarto si tiene una cardiomegalia. ¿Sí? Bien, ¿con quién se relaciona el corazón en su parte inferior? Con el diafragma. Y de manera indirecta, del lado derecho con el hígado. En la parte media con el estómago y en la parte izquierda con el vaso. ¿Sí? Mi paciente con cirrosis, con hepatitis, ¿sí? Tiene trastornos respiratorios y cardiovasculares. ¿Por qué? Porque el hígado crece, presiona el diafragma hacia arriba y achica la cavidad torácica, provocando alteraciones
en el aparato respiratorio y en el aparato cardiovascular. Mi paciente con gastritis se inflama el estómago, de igual manera presiona al corazón hacia arriba, causándole problemas. Y mi vaso, una esplenomegalia, de igual manera crece, causando problemas tanto cardiovasculares como respiratorios. ¿Sí? ¿Con quién se relaciona hacia la parte anterior? Se relaciona con el esternón y las costillas, importante, porque cuando voy a dar masaje al corazón, tengo que recordar, ¿sí?, que entre el corazón y las costillas hay cartílagos costales que me dan cierta amortiguación, ¿sí? Y que cuando yo hago la presión, debo de tener un ajuste a mi fuerza, porque puedo romper esas costillas, ese esternón, ¿sí? Bien, ¿con quién se relaciona en su parte posterior? Se relaciona con el esófago, Resulta, fíjense bien, que ese esófago es quemado por el ácido clorhídrico cuando hay reflujo en una gastritis, en una esofagitis, ¿sí? El paciente lo vamos a colocar, ¿sí?, en la posición que normalmente tenemos para trabajar, ¿sí? ¿Cómo está la cabeza en relación a la cavidad abdominal? Mismo nivel. Más abajo. Esto va a determinar que el ácido clorhídrico viaje al esófago. En plena consulta. ¿Quién le generó un aumento de ácido clorhídrico en el momento de la cita? El nerviosismo, el estrés, ¿verdad? De 100 pacientes, ¿cuántos están estresados? ¿Verdad? Todos. ¿Bien? De los 100, ¿cuántos han padecido gastritis en cierto momento? Si es mexicano. Ah, bueno, entonces, ¿por qué carambas ponemos a nuestro paciente en esa posición? A ver, mejor, ¿no? Es la respuesta, ¿no? ¿Sí? Resulta que al quemar el ácido, la mucosa del esófago, el dolor de esa quemadura se refleja hacia adelante. Y el paciente se sienta en plena consulta y dice: espéreme, doctor. ¡Ah! Me está doliendo. ¿Qué decimos? Infarto. No, señores. Es una esofagitis. ¿Sí? ¿Cómo puedo determinar en ese momento si es una esofagitis o es un infarto? Miren. Mi estetoscopio. ¿Y oigo? Corazón. ¿Qué tengo que oír del corazón? Los latidos. ¿Sí? ¿Cómo deben de ser los latidos? ¿Sí? Pom, pom. Pom, pom. Pom, pom. Pero si yo oigo un pom, pom. Pom. Ya no es esofagitis. ¿Sí? Ahora sí tenemos que salir corriendo. ¿Sí? Para nuestra esofagitis tenemos omeprazol, pantoprazol, tenemos geles, ¿verdad? Tenemos geles, dióxido de aluminio con dimeticona y protegemos eso. Fácil, sin mayor problema. ¿Sí? Y no tenemos que salir corriendo por el dolor. ¿Queda claro? ¿Y con quién se relaciona en su parte superior? En la parte superior se relaciona con los grandes vasos y con los vestigios del timo. Si es menor de 12 años, todavía tiene timo. Si es mayor de 12 años, ya no tiene. ¿Sí? Bien, este corazón presenta 4 cavidades, 2 cavidades superiores, 2 cavidades inferiores, ¿sí? Y se llaman aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. A la aurícula derecha van a llegar 2 grandes venas, ¿sí? Una es la vena cava superior y otra es la vena cava inferior, con sangre desoxigenada de todo el cuerpo. Con sangre desoxigenada de todo el cuerpo. Por la vena cava superior llega sangre desoxigenada
de toda la cabeza, del cuello, de los miembros superiores y de la porción superior de la cavidad torácica. Llega sangre desoxigenada de la cabeza, del cuello, de los miembros superiores y de la porción superior de la cavidad torácica. Por la cava inferior llega sangre desoxigenada de miembros inferiores. Miembros inferiores, cavidad pélvica, todos los órganos de la cavidad pélvica. Cavidad abdominal, todos los órganos de la cavidad abdominal. Y la porción inferior de la cavidad torácica. De esta manera, toda la sangre desoxigenada está llegando por las cavas a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasan al ventrículo derecho por una válvula que tiene 3 valvas. Una válvula que tiene 3 valvas y se llama tricúspide. Tricúspide pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho, fíjense bien, sale una arteria con sangre desoxigenada. Entre el ventrículo derecho y la arteria, se llama arteria pulmonar, está una válvula que se llama válvula semilunar o sigmoidea pulmonar. Válvula semilunar o sigmoidea pulmonar. Sale la arteria pulmonar con sangre desoxigenada y se va a dividir en dos. ¿Sí? Cada una de estas se dirige hacia cada uno de los pulmones. ¿Sí? Esta arteria que está saliendo, que es la arteria pulmonar, es una arteria de gran calibre. Se divide en 2 arterias que siguen siendo arterias de gran calibre, y al entrar a los pulmones, se dividen estas arterias de gran calibre en arterias de mediano calibre. Las de mediano calibre en pequeño calibre, y las de pequeño calibre en arteriolas. Todo esto se lleva a cabo dentro del pulmón. Las arterias de gran calibre en mediano, las de mediano en pequeño, las de pequeño en arteriolas y las arteriolas en capilares. ¿Sí? Ese es el orden en el cual se van diferenciando. De una arteria de gran calibre se divide en una arteria de mediano calibre, la de mediano calibre en una arteria de pequeño calibre, las de pequeño calibre en arteriolas y las arteriolas en capilares. Son estos capilares los que se van a poner en contacto. Miren qué tipo de sangre llevará estos capilares: sangre desoxigenada. Se van a poner en contacto con estos que son los alveolos, pulmonares, y le van a pasar precisamente estos alveolos pulmonares, les van a pasar oxígeno. Los capilares les van a pasar CO2 a los alveolos. Les pasan CO2 a los alveolos. ¿Sí? De esta manera se está llevando a cabo el intercambio gaseoso. Ahora, estos capilares ya llevan sangre oxigenada. Estamos dentro del pulmón todavía del pulmón. Esos capilares llevan oxígeno. Se van a unir esos capilares para formar vénulas. Las vénulas se van a unir para formar venas de pequeño calibre. Las venas de pequeño calibre se van a unir para formar venas de mediano calibre. Y las venas de mediano calibre, fíjense bien, se van a unir para formar 2 venas en cada uno de estos pulmones. 2 venas en cada uno de estos pulmones, llamadas venas pulmonares, que son venas de gran calibre. Esas venas de gran calibre, llamadas venas pulmonares, vienen 2 de cada uno de los pulmones y van a llegar a la aurícula izquierda. ¿Sí? De la aurícula izquierda van a pasar al ventrículo izquierdo a través de una válvula con 2 valvas llamada válvula mitral o bicúspide. Y del ventrículo izquierdo va a salir una arteria llamada arteria aorta. Entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta tenemos, ¿sí?, una válvula que se llama válvula semilunar o sigmoidea aórtica. Válvula semilunar
o sigmoidea aórtica. Del ventrículo izquierdo está saliendo la arteria aorta con sangre oxigenada, con sangre oxigenada. De esa arteria aorta, ¿sí? De esa arteria aorta nos va a dar, que es una arteria de gran calibre, es una arteria de gran calibre, nos va a dar origen a arterias de mediano calibre. Y las arterias de mediano calibre se van a dividir para darnos origen a las arterias de pequeño calibre. Y las arterias de pequeño calibre se van a dividir para formarnos arteriolas. Y las arteriolas nos van a formar capilares. Estos capilares que llevan oxígeno y que se van a poner en contacto con todas las células de nuestro cuerpo. Esta es una célula, ¿sí? Y que gracias a su metabolismo, gracias a lo que tiene que estar produciendo, tiene CO2. ¿Qué le va a pasar el capilar a la célula? Oxígeno. ¿Qué le va a pasar la célula al capilar? CO2. CO2. Y ahora tenemos un capilar con CO2. Un capilar con CO2. Esos capilares se van a ir uniendo para formar vénulas. ¿Sí? Vénulas. Y esas vénulas se van a unir para formar venas de pequeño calibre. Y las venas de pequeño calibre se van a unir para formar venas de mediano calibre. Esas venas de mediano calibre, si están en cabeza, cuello, miembros superiores o porción superior de la cavidad torácica, se van a unir para formar a la vena cava superior. Si esas venas de mediano calibre están en miembros inferiores, en cavidad pélvica, cavidad abdominal, la porción inferior de la cavidad torácica, se unen, van a formar a la vena cava inferior. Y hemos regresado nuevamente al corazón, de donde partimos. ¿Sí? De donde partimos. Aquí vemos el circuito menor, el circuito mayor. El circuito menor se llama cardiorrespiratorio y sirve para oxigenar a la sangre. El otro, el circuito mayor, ¿sí? Se llama cardiosistémico. ¿Sí? Cardiosistémico, y nos sirve, ¿sí? Este cardiosistémico nos sirve para llevar oxígeno a todas las células de nuestro organismo y recogerles el CO2 que se está produciendo y regresarlo al corazón. ¿Sí? Se llama cardiosistémico. ¿Alguna duda? Bueno, sí, la válvula. ¿La válvula? Está la tricúspide y la bicúspide. Esta es la tricúspide del lado derecho y la bicúspide del lado izquierdo. Ajá. La tercera válvula sale justo del ventrículo izquierdo. Hay cuatro, hay dos más. Una sigmoidea pulmonar, que está entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Y la otra que es la sigmoidea aórtica, que está entre el ventrículo izquierdo y la arteria aórtica. ¿Sí? Generalmente, fíjense bien, este es otro gran error del creador. ¿Sí? ¿De qué lado creen ustedes que se necesite latir con mayor fuerza? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Miren. Para el lado derecho solo lo mando a los pulmones. ¿Dónde están los pulmones? Agarradito. O sea, no necesita mucha presión. ¿Sí? Y el lado izquierdo lo manda hasta el dedo gordo del pie. Están legisonfoques, ¿verdad? Entonces, ¿de qué lado debe de haber mayor presión? El izquierdo. Si ustedes fueran arquitectos, biomédicos, ingenieros biomédicos, ¿dónde pondrían la tricúspide y dónde pondrían la bicúspide? La tricúspide, 3 valvas, son más fuertes. ¿Sí? Bicúspide, solo 2 valvas, son más débiles. Al revés. Por eso es de que mucha gente trae este concepto al revés. Dice, no, mira. La bicúspide está del lado derecho y la tricúspide está del lado izquierdo. No. Aquí fue un error del creador, pues nos hizo así. ¿Sí? ¿Cómo? Se vale. Pues sí. Es más, no entiendo por qué lo hizo así. Si necesitamos mayor fuerza. ¿Sí? Yo necesitaría 3 valvas ahí. Le pone 2. A la otra donde tengo poca fuerza, le pone 3. ¿Para qué?
Ya puedo puesto 3 en las dos o 2 sí, pero porque en la más débil le pongo 3, ¿sí? En la más fuerte le pongo 2, ¿sí? No ayudan, ¿verdad? Esto diría los directivos, esto ustedes ya se lo saben, además es un repaso que ustedes ya, es fácil. Bien, de la arteria aorta al salir, fíjense bien, sale del ventrículo izquierdo, ¿sí? Al salir se dirige hacia arriba y hacia el lado derecho. Al salir, sale del ventrículo izquierdo y al salir se dirige hacia arriba y hacia el lado derecho. Después se regresa al lado izquierdo y baja por atrás del corazón, ¿sí? Hace una curvatura. Esa curvatura se llama callado de la aorta. Callado de la aorta. ¿Sí? Fíjense bien. Esto así es. ¿Sí? Ahí está el callado de la aorta. Acá está el ventrículo izquierdo y aquí está el ventrículo. Entonces se dirige hacia arriba y hacia la derecha. Esta aorta, fíjense bien, al primer órgano que le interesa alimentar es a sí mismo. Entonces, las primeras arterias que se forman de esa arteria aorta, ¿sí? Son las coronarias del corazón. ¿Sí? ¿Aquí hay otras? ¿O por qué digo coronarias del corazón? Sí, claro, hay otras. Y miren, aquí las tenemos. Se llaman coronarias de los labios. ¿Sí? Y en el estómago hay otras que se llaman coronarias estomáquicas. Entonces a estas sí les tengo que poner apellido. Coronarias del corazón. ¿Sí? De esta aorta nacen dos coronarias. Una coronaria del corazón anterior y una coronaria del corazón posterior. Con dos arterias es suficiente para nutrir a ese corazón. Por eso, cuando se tapan, bueno, pues nos lleva a un infarto, ¿verdad? ¿No tenemos más? ¿Sí? No tiene más. Y les recuerdo que los miocitos que son muertos en un infarto jamás son restituidos. Entonces, en cada infarto se pierde un 30% de miocitos. Por eso, dos infartos, ya solo nos queda el 40%. Muy difícil alguien sale de un tercer infarto. Muy difícil. ¿Por qué? Porque ya no hay con qué. ¿Sí? Bien. Después de eso, de las coronarias, se forman en pleno callado de la aorta una gran arteria que se llama tronco brachiocefálico. Después se forma otra que se llama carótida primitiva izquierda y después se forma una tercera en ese callado de la aorta que es la arteria subclavia izquierda. Son tres grandes arterias que se forman en el callado de la aorta. El tronco brachiocefálico, ¿sí? La arteria carótida primitiva izquierda y la arteria subclavia izquierda. ¿Sí? El tronco brachiocefálico se divide en dos y nos da origen a la arteria carótida primitiva derecha y a la arteria subclavia derecha. ¿Sí? Las subclavias van a irrigar a los miembros superiores. La verdad, poco importante para nosotros desde el punto de vista profesional. ¿Sí? Que al igual que se están haciendo en muchas universidades de Europa, nosotros deberíamos de ser médicos antes de ser odontólogos. ¿Sí? Es un gran error lo que vivimos en México siendo solo odontólogos. No puede ser que seamos simplemente odontólogos. Es como un oftalmólogo que no sea médico y que se dedique simplemente a ver ojos. ¿Sí? O un neurólogo que solo se dedique, no estudie medicina y que se dedique a estudiar solo cerebro. O un nefrólogo que se dedique solo a estudiar riñones. Es de igual manera. Así estamos nosotros. ¿Sí? No sé hasta qué momento se va a cambiar esto. Y igual yo creo que nos va a pasar como a los profesores de primaria,
cuando los profesores de primaria eran técnicos, no eran licenciados, y que vino el cambio y dijo, señores, pues tienen que ponerse a hacer la carrera si es que quieren seguir trabajando, ¿sí? Entonces yo siento que en algún momento ya se está haciendo, ya se está oyendo por ahí en los niveles intelectuales que aquí estamos haciendo los odontólogos siendo nada más odontólogos, ¿sí? Entonces, bueno, no se asusten, finalmente los tendrán que poner a estudiar la carrera de medicina, ¿sí? Y pues para que los dejen trabajar como odontólogos, ¿sí? Bien. Las carótidas primitivas van a ascender por la parte lateral del cuello. Las carótidas primitivas ascienden por la parte lateral del cuello, ¿sí? Y a nivel del cartílago tiroides, que es la manzana de Adán, a nivel del cartílago tiroides, que es la manzana de Adán, ¿bien? Estas carótidas primitivas, las dos, se dividen en una externa y una interna. Esta es la interna, miren. La interna, a ver, estamos en el cartílago tiroides, por favor se tocan todos. ¿Sí? Aquí en la parte lateral, ahí es donde la carótida primitiva se va a dividir en dos, ¿sí? La interna se dirige hacia arriba, hacia atrás y medial. ¿Buscando a quién? Al agujero carotidio. Díganme, ¿en qué cara, en qué porción, en qué hueso encontramos al agujero carotidio? Está en la porción petrosa. ¿De qué hueso? El temporal. ¿En qué cara? Interna. En la cara externa, en la cara inferior. ¿Se acuerdan de ese agujero? Yo los pasé a enseñar así, a todos. Va a entrar por ahí. Esa carótida interna entra por esos agujeros carotidios. ¿Y se acuerdan que ese agujero carotidio no lo veíamos de igual manera? O sea, si yo hago un agujero por aquí, yo esperaría encontrarlo a este mismo nivel por arriba. Resulta que no. Entraba por aquí y en la parte de arriba estaba medialmente. ¿Sí se acuerdan? Que llegaba a nivel del vértice de la porción petrosa, a nivel del agujero rasgado anterior, en donde se unía, ¿quién? La porción petrosa, la porción basilar y el cuerpo del esfenoides. ¿Se acuerdan? Bueno, a ese nivel entra, ¿sí? Esa arteria cerebral, miren, aquí están las dos carótidas internas, están entrando por los agujeros carotidios, se dividen dentro, en una cerebral posterior, en una cerebral media y en una cerebral anterior. El polígono de Willis. Esto se llama polígono de Willis. Polígono de Willis. ¿Sí? Es lo que va a llegar entre el 70 y el 80% de toda la masa encefálica. ¿Sí? No es todo. ¿Por qué? Porque entran unos por el agujero magno, que son las arterias basilares, y que irrigan el otro 20-30% del cerebro. ¿Sí? Aquí está. Bueno, ¿quién la va a hacer de neurocirujano? ¿No, verdad? Bueno, ¿por qué creen que es tan importante esta cerebral anterior? Que da dos arterias aquí, que se llaman arterias oftálmicas. Esas arterias oftálmicas, estamos adentro, en la vista superior endocranial, ¿sí? Se van a dirigir hacia adelante, van a pasar por la hendidura esfenoidal. ¿Y vamos a llegar a dónde? Estamos adentro, pasamos por la hendidura esfenoidal y llegamos a dónde? A la cavidad orbitaria. Resulta que voy a entrar a la cavidad orbitaria y me voy a ir por la pared medial. Díganme qué huesos voy recorriendo de la parte posterior interna de la cavidad orbitaria. El cuerpo del esfenoides. La lámina papirácea del etmoides. Me dirijo más adelante, todavía más externo, y llego al ungis. Ahí lo dejo. Ahí llega, al ungis. ¿Sí?
¿Dudas hasta aquí? ¿No? Resulta que las carótidas externas, miren, las carótidas externas van a ascender. Aquí de la parte lateral del cuello, ubíquenlo al cuello del cóndilo. En ese recorrido, ¿vale? La carótida externa da 6 ramos colaterales. La carótida externa en ese recorrido del cartílago tiroides, de la parte lateral del cartílago tiroides al cuello del cóndilo, da 6 ramos colaterales. ¿Sí? Ahora que vamos a poner, o pusimos ya nuestro arbolito, ¿cuáles son los ramos colaterales? Todos los ramos donde ponemos esferitas. ¿Sí? Los ramos terminales, la punta, donde le ponemos el moño, la estrella, el comita, ¿sí? Que a veces nos trae una sola. A veces hay árboles que tienen 2 o 3 puntas, ¿o no? ¿Sí? Y este tiene 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos ramos colaterales les dije? 6. ¿Cuántos terminales? 2. ¿Dónde forman los terminales? Aquí, en el cuello del cóndilo. Aquí. ¿Queda claro? Vamos con los 6 ramos colaterales. Miren, es así. Tenemos 3 anteriores. Tenemos 2 posteriores. Y tenemos un interno. ¿Sí? Anteriores. La primera que da, anterior, se llama arteria tiroidea superior. Miren. Arteria tiroidea superior. ¿A quién va a llegar? A la laringe. A la laringe y a la glándula tiroides. La laringe es donde está la manzana, ¿verdad? Entonces ahí está llegando el primer ramo colateral anterior, que es la arteria tiroidea superior. Tiroidea superior. ¿Sí vamos bien? La segunda, ¿sí? Se llama facial. Aquí. Se va a ir hacia adelante. Va a entrar, va a subir con un surquito que tenemos. Fíjense bien. Toquen su ángulo de la mandíbula. Ahora diríjanse por el borde inferior partiendo del ángulo, borde inferior hacia adelante. Van a encontrar un surco que está más o menos entre primero, segundo, tercer molar inferior. ¿Sí? Por ahí va a ascender la facial. Pero antes de ascender, da 2 ramos a cada una de las glándulas. ¿Cómo se llamarán esas arterias? Sublingual y submandibular. Fácil. Fácil. Miren, inmediatamente que sube, da un ramo. ¿A quién? ¿Se llama arteria? Ventral. Asciende. Llega. Arteria labial inferior. ¿Sí? Labial superior. Luego. Bucal. Al carrillo. Sigue ascendiendo. Arteria del ala de la nariz. ¿Sí? Sigue ascendiendo. Transversa de la nariz. Y miren. Llega acá. Se llama arteria angular. Angular. Ese sería la terminal. ¿Y se anastomosa con quién? Anastomosar es unir. ¿Se anastomosa con quién? ¿A quién dejamos? En el unguis. Cerebral. La oftálmica de la cerebral anterior. Resulta que estoy haciendo una extracción del segundo molar inferior. Se me zafa el elevador. Estoy usando. Se me zafa. Ay, me fui al fondo del saco. Perdón. No pasa nada, ¿verdad?
¿Sí? Si no se rompió la arteria, por dentro sí formó un coágulo. ¿Cómo sé que formó un coágulo? Porque se le puso al paciente morado, verde. Y yo dije, pues fue un accidente. No se preocupe, no pasa nada. Se le quita en unos 5 o 7 días. Ese coágulo, si se suelta, ocurre en el 1% de los casos, tampoco se asusten. ¿Sí? ¿A dónde se va? A la angular. Se va a la oftálmica, se va a la cerebral. Y como allá arriba los caminos son más cortos, más angostos, perdón, más angostos. Sí, dime. En el trabajo una doctora anestesió una paciente regional. En la siguiente semana le dio un moretón. O sea, pudo haber pasado. Efectivamente, lo que pasa es de que ahorita vamos a ver que una de las terminales es la maxilar interna, y la maxilar interna da todos sus ramos en la fosa pterigomaxilar. La regional, en la regional anestesiamos, ¿sí?, el ramo maxilar, el ramo mandibular, a veces los dos, pero la posibilidad de que le demos a una arteria, ¿sí?, es del 100%. ¿Sí? Hay sus secretos. ¿Sí? Fíjense bien, aquí tengo yo arteria, vena y nervio, y así está en la fosa pterigomaxilar. Si yo meto la aguja en esta zona lentamente, ¿qué van haciendo las estructuras? Se van haciendo a un lado, se van haciendo a un lado. ¿Sí? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Sí? Pero ahora la técnica que están utilizando los máxilos es de ¿qué posibilidades hay de que le demos? Todas. Un absurdo. Por eso no podemos seguir indicaciones. Compañeros de ustedes que estuvieron el semestre pasado, ustedes son muy tranquilos, ¿sí? Ellos generalmente eran muy críticos en todos los sentidos. Pasan ahorita a segundo y en segundo aceptan todo. Entonces digo, ¿qué pasa con ese conformismo? Yo fui alumno y sigo siendo alumno, y cosa que yo no acepto. A ver, ¿ustedes podrían poner en peligro la vida de un paciente por una calificación? No. Bueno, sí podríamos, pero no debemos. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que se infecte una herida después de una extracción? ¿Sí? Si nosotros lavamos con la jeringa triple. ¡Cañón! Pero si no lo haces, te repruebo. Al rato es un problema más grande. ¿Verdad? No, pero Ya fue la calificación, lo que está comprometiéndose. la integridad del paciente. Entonces, en todo esto es precisamente eso. Ahora, ya se puso morado, ya me pasó. Estoy con lo morado del paciente, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿O me vas a contestar? No. No, me vas a preguntar. Bien. ¿Qué hago? Diluyo con enzimas el coágulo. El medicamento se llama Varidasa. Son enzimas que diluyen coágulos ya formados. Pues, doy una Varidasa, ¿sí? Es cada 12 horas durante 3 días y elimino el coágulo. Ya. Ahora sí, dime. Es una tonterita. Bueno, ¿por qué dicen que somos tranquilos? ¿Por qué son tranquilos? Correcto. No. Mira, lo que pasa es de que no es que sean borregos, están aprendiendo, pero al menos a mí pocas veces me han cuestionado. ¿Sí?
Y no me molesta que me cuestionen y no me molesta que no me cuestionen, ¿sí? Pero sí son diferentes situaciones, ¿no? No sé, como pacientes. Hay pacientes que tú tienes que te preguntan, doctora, y bueno, ¿y eso por qué? Y bueno, ¿y por qué no lo otro? ¿Por qué me recomienda usted esto y no lo otro? Entonces, ¿cómo le hago para contestarle, no? Y hay pacientes que tú les dices, mire, yo les recomendaría este, ¿y qué te dicen? Sí, está bien, o sea, no hay ningún problema. Pues sí, confiamos mucho en usted. No, y lo otro es de que ustedes vayan a los libros. Y si hay alguna cosa en la cual no estemos de acuerdo, sí, pues adelante, la revisamos. ¿Sí? Bien, pero no, en ningún momento considero otra cosa. ¿Sí? Sí, dime. Doctor, entonces, ¿qué pasa cuando los tratamientos de acupuntura? Porque las agujas, bueno, la meten también de software. A mí me lo enseñaron así. ¿Yo lo hago así? No. Yo no lo hago así. Suavecito. ¿Eh? Mira, Es mejor, ¿no? yo lo que hago es, a ver, préstame tu mano, ¿sí? Es poner el dedo aquí, donde lo voy a meter, pongo la aguja debajo del dedo, presiono mi dedo y en el momento en que presiono, lo meto. ¿Qué hago al presionar con mi dedo? Avisa que igual. Y los vasos sanguíneos, los nervios que hay ahí, ¿sí? Se hacen a un lado. ¿Sí? Esa técnica, así de... ¿Por qué la mayoría utiliza? Cuando a mí me enseñó mi maestro, el doctor Jesús Reyes, yo, doctor, y esto se lo cuestioné, por favor, doctor, es que esto no puede ser esa... Es que es más rápido, Gerardo. Pues sí, doctor, pero pues a mí me está pagando el paciente 300 pesos por dedicarle 3 minutos para ponerle un cuadro y quitarle en 2 minutos más. Hay que, y bueno, yo cobro 300 pesos, pero él cobra 600 pesos, ¿sí? Y entonces, por esos 600 pesos no le puedo dedicar un poco más de tiempo. Sí. ¿Sí? Ese es a lo que vamos, ¿no? Entonces, yo igual, o sea, no lo acepté y yo aquí lo enseño a mi modo y les explico por qué. ¿Sí? Hay gente que ya viene con conocimiento y me dice, oiga, doctor, es que mire que el aplicador, que es mucho más rápido. Sí, sí, sí. ¿Quieres hacerlo así? Yo te explico por qué no lo hago así. ¿Sí? Cuando yo estudié ortodoncia, el director de Cepova inventó un aparato distalizador llamado York. ¿Sí? La única materia en la cual tuve 9 fue por no poner un York. ¿Sí? Para mí los aparatos distalizadores, ¿sí?, te rompen toda la estructura ósea de maxilar y mandíbula. Yo no lo pongo. Y le expliqué al director y le expliqué a todos mis compañeros y a todos los profesores y me dijeron, pues sí, muy buena tu explicación, pero si no lo pones, ¿sí?, es como si no lo hubieras hecho. Ok, está bien. ¿Sí? Yo no lo voy a poner. ¿Sí? Pocas veces pongo aparatos expansores. Pocas veces, muy pocas veces. ¿Por qué? Pocas veces hago disyunción. Pocas veces hago extracciones de premolares. Muy pocas veces. ¿Bien? Todo es un análisis basado en mexicanos. Las cefalometrías, ¿en quiénes están basadas? Americanos europeos. Somos igualitos a ellos, ¿verdad? Cuando nosotros andamos en Estados Unidos, dicen, este cuate pasa por gringo, ¿eh? Andamos en Europa y dicen, bárbaro, esta doctora igualita a una francesa italiana, ¿verdad? Totalmente diferentes. Sí. ¿Sí? De 100 pacientes que yo les midiera su SMA, su SNB, ¿sí?, resulta que 90 tendríamos, porque me incluyo, tendríamos un SMA y un SNB, ¿sí?, aumentado. Para las cefalometrías, eso tendría que ser una hiprotrusión. Y estarían indicadas extracciones. Perdón, esta carita
¿sí? Es étnica. ¿Sí? Yo no quisiera ser chatito. Soy trompudito porque étnicamente así soy formado. Y el 90% de la gente tenemos esas características. Entonces, ¿por qué vamos a considerar como normal las medidas de europeos y americanos? Es como si todos quisieran Ajá. Sí, resulta que al medir el tamaño de los ojos no somos acordes con los orientales. Entonces, ¿saben qué? Que hay que hacernos cirugías para empezar a jalar los ojos, a corregir que, caramba, estos ojos grandes, no tan grandes, así son. ¿Sí? Entonces, mis pacientes de ortodoncia, ¿sí? Difícilmente, con 2 grados más, mi SNA, mi SNB, son excelentes para los mexicanos. Si ya tiene 4, si tiene 5, no, ya es un goofy, entonces sí, hay que ayudarlo, ¿no? Pero es eso, ¿sí? ¿Y saben en dónde está todo eso? En la anatomía. En la anatomía. los mismos músculos. Los músculos, resulta que me hicieron así chatito, y al hacerme así chatito, ¿qué le pasó a mis músculos? Sí, ya no me quedaron como estaban, ¿verdad? Ya no se estiran igual, ya, ¿sí? Y entonces mi labio queda como chancla, ¿sí? Con hipofunción, pues sí, porque estaba así, porque... Y entonces, pues ahora córtale músculos, ¿no? Para... No. Bueno, ¿podemos continuar? Dice la tercera arteria, que más bien era la segunda, me salté la segunda, la tercera es la facial. La segunda es la lingual. ¿Sí? La lingual asciende hacia la lengua, ¿sí? Igual da 2 ramos a cada una de las glándulas. Entonces, de la lingual también tenemos una arteria sublingual y una arteria submandibular. Al llegar a la lengua, la arteria lingual se divide en 2. Una arteria que va a irrigar piso de boca, con la parte inferior de la lengua, y se llaman arterias raninas. Y la otra que va a la parte superior de la lengua, y se llama arteria dorsal de la lengua, porque es el dorso o parte superior de la lengua, ¿sí? De esa manera está irrigada la lengua, solo que en estas son arterias y arterias de las arterias y venas de las venas, ¿verdad? Es un lugar demasiado irrigado, ¿sí? Entonces hay que tenerlo en consideración. No nada más se le puede entrar así, por así, en un frenillo lingual. Bueno, lo harán los cirujanos bucales. Los cirujanos generales, cirujanos dentistas generales, por favor, míranse ahí, ¿sí? No le entren nada más para entrar. Ya les enseñarán sus técnicas aquí para poder determinar cómo hacer esto. Sí, dime. La arteria que hicieron en el examen profesional, me han preguntado la arteria que llegaba a la punta de la lengua a la nariz. Pues lo que pasa es de que la punta de la lengua, si la tomas abajo es ranínea, pero si la tomas arriba es dorsal de la lengua. No. Son ranines y dorsal de la lengua. Las dos de las dos. ¿Sí? Dependería cómo lo preguntan. Claro. La punta de la lengua en su parte inferior. Es ranina. La punta de la lengua en su parte superior. Pues la dos. ¿Sí? Punta de la lengua nada más, las dos. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la arteria? Los dos ramos colaterales posteriores. Miren, uno va atrás de la oreja, ¿cómo lo llamaremos? Auricular posterior. El auricular posterior va a irrigar, la oreja y la porción mastoidea. La oreja y la porción mastoidea. ¿Sí? Y la otra es la occipital.
La otra colateral posterior es la occipital. ¿Qué va a irrigar? Pues toda la nuca, toda la porción posterior. Entonces tenemos auricular posterior y occipital. Nos falta una colateral y es la interna, la que se dirige medialmente y se llama faringe ascendente. Faringe ascendente. La faringe ascendente llega a la faringe y al paladar blando. Llega a la faringe y al paladar blando. ¿Queda claro? Bien. Esos son los 6 ramos colaterales. ¿Me pueden decir cuáles son los 3 anteriores? La tiroidea superior, la lingual y la facial. Muy bien. ¿Cuáles son las 2 colaterales posteriores? La auricular posterior y occipital. La auricular posterior y la occipital. ¿Sí? ¿Y la interna, la medial? La faringea ascendente. Bien. ¿A dónde les dije que iba a dar sus 2 ramos terminales? A nivel del cuello del cóndilo. A nivel del cuello del cóndilo. Fíjense bien. Los 2 ramos terminales es la arteria temporal superficial, la arteria temporal superficial y la arteria maxilar interna. La arteria temporal superficial y la arteria maxilar interna. Miren lo que hace la arteria temporal superficial. Por favor, ¿sí? Ya sé, miren, ahora confirmo varias cosas que yo siempre manejé en teoría, ¿sí? Una de las cosas más importantes en la anatomía, y hace que para ustedes es complicado, ¿sí? Es la repetición, ¿sí? Pocos repiten lo que estoy diciendo, ¿sí? Y la otra es el tacto, ¿sí? Yo les digo tóquense y uno con otro. Una de las formas de verdad de aprendizaje es utilizar todos los sentidos, por favor, ¿sí? Esto se ha ido probando en los niños, se ha ido probando en los adultos y esas son de las cosas por las cuales está fallando la educación hoy en día, ¿sí? Yo agarro y les paso aquí las imágenes, ¿sí? Y aquí está, y pasa acá, y esta pasa acá, ¿sí? No hay esa interacción. Necesito yo sentir. Entonces, por favor, háganme caso, ¿sí? Estamos en el cuello del cóndilo, por favor, tóquense el cuello del cóndilo, ¿sí? Ahí va a originarse la arteria temporal superficial, ¿sí? Va a dar un ramo, fíjense bien, el primero que da, ¿sí? Atraviesa la cara, así, y así se llama, arteria transversa de la cara. En la gente muy blanca se le ve esta arteria, es más, en los boxeadores, cuando llegan a pegar en esa zona, sangra fácilmente, porque es muy superficial, ¿sí? Transversa de la cara. Después da otra un poquito más arriba, prácticamente, ¿en qué hueso? El cigomático. ¿Cómo se llamará? Arteria cigomática. ¿Ven qué fácil es la anatomía? Y si ustedes están tocando, yo les pregunto en el examen, oye, dame los ramos de la arteria temporal superficial, pues tienen el acordeón, seguro. Ah, sí, transversa de la cara. Después la otra, la cigomática, ¿sí? Da otro ramo, aquí. La temporal, y se llama temporal profunda. Temporal profunda, ¿sí? Después, sigue ascendiendo y da un ramo aquí. Frontal. Da un ramo aquí, parietal, y da un ramo en la parte posterior, que sería la arteria occipital. Entonces, nuestra arteria temporal superficial da un ramo transverso a la cara. Un ramo cigomático. Un ramo temporal. Un ramo frontal. Un ramo parietal. Un ramo. ¿Sí? Bueno. Para los que siguen trayendo el cráneo, fabuloso, porque ahorita viene lo bueno, ¿sí? Fíjense bien, la siguiente es la arteria maxilar interna.